Esteban Domecq, placer. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Llegaste el día justo. Acaba de conocerse por parte del INDEC dos datos que muestran una foto estática de algo que pasó, pero que está empezando a reflejar con claridad lo que algunos advertían, que es la caída en el nivel de actividad económica de diciembre, tanto en la industria como en la construcción. El número es fuerte. 2,7% cayó la industria en diciembre respecto a diciembre del 2021 y 10,6% cayó en la construcción. No vi los números en detalle, los vi recién por arriba cuando mencionaron que ya había salido el dato. Ahí tenés, esto es industria. 2,5. 2,7. 2,7, perdón, la caída. Y 1,2 contra el mes anterior. Acá, O sea que si querés, dos datos. La foto es mala y la película no es mejor. ¿Qué nos dice la foto? Que ya el nivel de actividad de fin de año terminó por debajo del año anterior, pero cuando vos abrís en el mes a mes, sobre todo el segundo semestre del 2022, la industria te muestra de los 6 meses en 4 meses que la actividad ya está cayendo, en el mes contra mes, ajustado por estacionalidad, y la construcción en 5 de los 6 meses. ¿Y esto qué ratifica? Algo que hemos hablado acá. Ese derrape macro de mitad de año empieza a pasar factura en la economía real. La economía real está en un proceso, ya inició un proceso de contracción, de recesión. ¿Recesión? No, y la recesión técnica vamos a necesitar 2 trimestres consecutivos de caída. Julio, agosto te dio algo bien. El estimador mensual de actividad económica se empieza a ver en septiembre, pero el cuarto trimestre del año pasado es contractivo. Y si el primero de este año lo es, estamos hablando ya de inicio de fase recesiva técnicamente hablando. Pero al margen de eso, que es un detalle técnico, la economía hoy está transitando un proceso de contracción. Yo lo llamo un proceso de descenso controlado. ¿Cuál es el objetivo? Sacarlo de ese nubarrón de turbulencia de mitad del año pasado. Estos números están ratificando básicamente eso. Podemos mirar el de la construcción, porque el de la construcción es, yo diría, mucho más fuerte, porque está mermando la obra pública. En un año electoral es un interrogante saber qué va a pasar con el gobierno, si va a poner más fondos o no. Y el sector privado está resintiéndose. Y la caída en la construcción fue del 10,6%, pero el 3,5% además cayó en enero respecto a diciembre. Una caída muy fuerte. Sí, bueno, en un sector que además venía volando, recuperó muy rápido pospandemia a fines del 2020, ayúdame, y que además es uno de los que genera empleo de baja calificación más rápido. Es decir, saca sectores vulnerables más rápido de la pobreza que cualquier otro. Sí, la construcción fue uno de los grandes ganadores en todo el proceso pospandémico. Y esto se explica principalmente por el cepo y una economía pasada de pesos. Mucho excedente macroeconómico, mucho exceso de pesos se va a la construcción. ¿Contra qué choca? Y por eso empieza a mostrar indicadores negativos contra la falta de insumos. Digamos, es cierto, la gente no puede comprar una casa, pero a pesar de eso hay una parte de la pirámide, la de más arriba, y la parte más corporativa o empresarial, que genera excedentes, y en un intento de sacarse los pesos encima iban al ladrillo. Lo que decía Helio, que me refuerzo o me resguardo en ladrillo o en dólares. Por eso vos vas a los barrios privados y la construcción es un boom fenomenal. Digamos, bueno, ¿quién pone un peso en un plazo fijo? Nadie. Entonces voy al billete, sí, pero el billete ya se fue. 3.80 es un dólar caro. Bueno, voy a la construcción. ¿3.80 es un dólar caro? En términos relativos es un dólar caro. Uno dice, ¿cuánto es el dólar de 4 pesos de expresión de la convertida al plata de hoy? 400. 400. Entonces, vos tenés hoy los dólares financieros en una zona cara. En esa zona cara, si yo miro la magnitud del problema político-económico de Argentina hoy, te digo, están en la parte baja de la zona cara. ¿Qué te quiero decir con esto? O sea que todavía tiene recorrido Sí, alcista si la política la empioja más. Claro. Hoy el billete en 3.80 está en la atmósfera. ¿Cuál es el riesgo? Que se puede ir a la estratosfera. ¿Y eso que es 500? Tranquilamente. A ver, el dólar de 100... tranquilamente? ¿Este año? En un par de meses se puede ir a 500. A ver, el dólar de 195 de octubre del 2020, actualizado por tipo de cambio real a plata de hoy, ese fue el primer cimbronazo cambiario del gobierno en la salida del túnel de la pandemia. Octubre de 2020 a plata de hoy es 570. El dólar del cimbronazo de Guzmán, que tocó 3.30, actualizado a plata de hoy, estás en la zona de casi de 500, 4.70, 4.80. Entonces vos ves en 3.80 y decís, bueno, en realidad hoy está empezando a temblar esto, pero sigue bajo. Está en una zona alta, pero bajo en esa zona alta. Entonces la construcción, cuando ese dólar se va, el costo de construcción en dólares queda barato. Entonces muchos desarman canutos, desarman billetes o el excedente pesos lo tiran al ladrillo. ¿Contra qué rebotan? Toda la cadena de valor de la construcción, mismo la industria, se dan vuelta, van al Banco Central, dicen, tengo pesos, dame dólares para seguir importando. No, no tengo más dólares. Y ahí está. Se acabó. Sí. El problema de importaciones, lo vamos a cargar todo el año. Es un problema.
Sí. Problemón. Problemón. ¿Cuánto tenés de pasivo? ¿Cuánto hay de personas que quieren importar bienes, servicios, pero básicamente bienes, insumos, etcétera, que no están pudiendo y que están a punto de paralizar actividades en sector tecnológico, autopartista, etcétera? La verdad que por todos lados, ten en cuenta lo siguiente, el año pasado forzamos a las empresas a conseguir crédito afuera, comercial, por casi 10.000 millones de dólares. Entonces ahí vos te quedó un pasivo que estás debiendo. Ayer hablaba con una empresa autopartista y me dicen, yo ya no le puedo hablar a mis proveedores de afuera. No les puedo decir, pedalean. Ahí tengo un problema de 10 que dejé atrás. Ahora, hacia adelante, para mantener el nivel de actividad, yo necesitaría otros 10 más adicional. ¿Cuál es el problema? Que en el ingreso de dólares, este año tengo el problema de la sequía y ya no tengo los excelentes precios internacionales que tuve el año pasado. Entonces, tengo un problema de menos dólares que me van a ingresar, problema financiero porque el fondo que el año pasado puso dólares este año se los va a llevar, y un problema de que afuera no me quieren dar más crédito. Entonces yo digo, tengo que ajustar las importaciones para que me cierre el balance cambiario, voy a tener que importar bastante menos. Y fíjate la cuenta. El 15 de octubre se cambia el sistema del régimen de importaciones de la CIMI a la CIRA. El grado de aprobación en esos 3 meses fueron casi el 25%. O sea, 1 de cada 4 importaciones se aprobaban. Antes estaba mucho más arriba con la CIMI. Enero arrancó casi con el 12%. Cuando vos ves el mercado de cambios, que viene cayendo, enero fue así de chiquito. Y te voy a poner un dato de color. Solo el sector agroexportador, que pone 1 de cada 2 dólares que genera la economía, el año pasado puso en enero 2.400 millones de dólares. ¿Sabes cuánto puso en este enero que pasó ahora? 900. 60% abajo. Imagínate si todo el año proyectamos esta dinámica. Yo tengo que reducir las importaciones a la mitad. Imposible. Tendría que bajar el nivel de actividad una barbaridad. Entonces, acá está el problema. La estrategia de descenso controlar la actividad es parte de la estrategia económica. Yo tengo que bajar el avión de esa zona de turbulencia de allá arriba. Y uno dice, claro, Esteban, pero ojo, porque tenés elecciones en octubre. Entonces, ¿cuál es el dilema de política económica? Como primer mandato, pienso yo, el objetivo del ministro de Economía, ¿cuál es? Llegar a diciembre. O sea, que el avión esté en el aire en diciembre. Para lo cual lo necesito bajar de la zona de turbulencia. Pero ¿cuál es el segundo mandato? Conseguir la mayor cantidad de votos en octubre. Entonces voy a necesitar subir. ¿Cuánta nafta tengo en el tanque? Nada. ¿Cómo está el viento externo? No te va a jugar tan a favor. Es más, tenés la seca, te va a jugar en contra. Entonces yo tengo que pilotear esto. Con este piloteo llevo 4 obstáculos de muy corto plazo, que es lo que está empezando a pasar factura ahora. Esos obstáculos que vos escribiste y precisaste, me gustaría que los describas, porque me parece en sí un editorial. ¿Puedes hacerlo? El primer tema es la sequía. Este es un fenómeno externo. Sí. Digamos, este año tenemos un efecto precio negativo, pero bajo. O sea, los precios de commodities siguen siendo muy altos, pero tenés un efecto negativo después del récord del año pasado, pero sobre todo cantidades por la seca. Hoy la pérdida estimada en ese orden está en el orden de 10.000. Podría haber sido 15.000. Por suerte, las últimas 3 semanas llovió. Pero tenés 10.000 menos por ese lado. Otro problema tenés, toda la masa de emisión monetaria del final del año está empezando a filtrarse en la economía y se está yendo o a activos financieros, a acciones bonos o a brecha cambiaria. Porque no pueden irse a actividad, porque no hay con qué. Y eso te empieza a tensionar el sendero inflacionario y este es el segundo gran obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? Vos prometiste un sendero de convergencia al 4 de inflación y ahora estás diciendo el 3,2. Y esto está yendo para el 5,6. Esto está desanclándose en el arranque del año. Es muy peligroso porque rompe toda la trayectoria de expectativas. Correcto. Entonces deja el programa sin ancla. El único ancla era la credibilidad que podía llegar a tener. ¿Y los últimos 2? El otro tenés la masa del ELIX. Solo en enero se emitieron 700.000 millones de pesos. Este año vas a tener que emitir casi 6 puntos del producto en intereses del ELIX. Vamos a poner un número para que la gente entienda. Arranca el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cuántos pasivos remunerados tenía el Banco Central, que son las LELIX, LEVAC, todo eso? 1 billón. Base monetaria, 2. Total, 3. Es como te diga, Esteban, tirame billetes de 100 pesos para decirme cuánto había en diciembre de 2019. 3 billetes de 100 pesos. ¿Cuánto hay hoy? Hoy tenés 15. Tenés 10 billones de pasivos remunerados, 5 de base monetaria. 3 paso a 15. Pero estos 10 billones del ELIX, yo le tengo pagando hoy una tasa de interés de 75 tasa anual, que implica a fin de año van a ser 20. Solo en enero le tiramos 700.000 millones de pesos más a la economía por intereses, ni hablé del déficit fiscal y demás. Y el cuarto obstáculo. El tercero, ¿cuál es? La masa de plazo fijo. Yo necesito que la gente se quede los pesos en los bancos. Y el cuarto es la deuda en pesos, que es el fuego cruzado que estamos viendo esta semana.
entre oficialismo y oposición, porque te voy a dar este ejemplo para que la gente entienda qué está pasando con la economía argentina. Al margen queda para hablar un montón, pero un tema cortito. Yo el otro día me junté con un gerente financiero de una empresa y me dijo, Esteban, yo me financio a 4 meses con cheques en una cueva y pago 120% de tasa nominal anual. ¿Vos qué me dirías? ¿Ese gerente financiero está haciendo bien las cosas o es un suicida? Depende en qué lugar. Se fonde a corto plazo el 120%. Así se está fondeando el Tesoro Nacional, el gobierno. Y te doy, O sea, un para vos es último... un suicida. ¿Cómo vas a financiar un país a 4 meses? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto y corto? A vos se te está juntando unos paredes de vencimientos muy grandes, muy grandes. Sumado al problema de fondo, y con esto cierro, de cada 100 pesos que recauda el gobierno, el año pasado vamos a poner, 2021, ¿cuánto gastó? De cada 100 pesos que le ingresaron, ¿cuánto gastó? Más de 100. 120. ¿Cómo pagó o cómo gastó 20 más de lo que le... Emitiendo. Emitiendo pesos o emitiendo deuda que después sale el Banco Central y emite pesos también. Y acá estamos. Esos son los 4 obstáculos que tenemos que sortear en el segundo trimestre de este año. Nada fácil. Esteban, como siempre, gracias. Gracias por la invitación. Admiro tu lucidez.